ante el trono de la alabanza de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a darle un fuerte aplauso a la hermosa y dulce presencia del Espíritu Santo. Dáselo fuerte, que Él se sienta contento, que Él se sienta agradecido. ¡Hey! Es tiempo de su justicia fluir, sí Señor. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. ¡Vamos! Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Es tiempo de su justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Más, te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Sí, Señor, te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, dilo fuerte. Tú
tierra te cantan a ti, Señor. Hoy las sierras se levantan en alabanza y los cielos también. ¿Cuántos van a dar un grito de júbilo? Dice que todo lo que respire alabe al que vive por siempre y para siempre. Diga algo nuevo. Algo nuevo está por comenzar. Sus hijos claman por un despertar. Dígalo. Algo nuevo está por comenzar. Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Oh, bríndale una adoración a Él se la merece. Oh, Rey de reyes y Señor de señores. Oh, eres santo, santo. Cielo y tierra te adorarán. Esto solo es un ensayo aquí en la tierra, Padre. Esto solo es un ensayo, Dios. Gracias, Rey. Gracias, papá. Levanta tus manos ahí a Él. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Bendecimos tu santo nombre. Aleluya. Aleluya. Gracias, Rey. Gracias. Te adoramos.
presencia. Es el gran yo soy, incomparable Dios, mi oxígeno y mi primer amor. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Eres nuestro deseo, Señor. Sí, Señor. Oh. Que la miel, tu amor es mejor que el vino. Tú eres mucho más de todo lo que probé. Tu presencia será siempre mi placer. Y no eres mi deseo, eres mi deseo. Jesús, te adoramos, oh, eres hermoso Dios, aleluya, oh, Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Oh, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Y si te tengo a ti,
Yeshua, oh Yeshua. Hay una atmósfera de adoración y alabanzas a ti, Señor. Eres hermoso, Dios. Millares de millares. Mi amado es el más bueno. Millares de millares. Yeshua. Ah.
de ti nada deseo, mi Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, mi Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, mi Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Declara la iglesia: y si te tengo a ti, lo tengo todo. Dígalo. Dígalo una vez más: si te tengo, y si te tengo a ti, lo tengo todo. Fuera de ti. Última vez, dígalo. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, mi Señor. Se lo tenemos todo en ti, Jesús. Gracias, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Aplaude, aplaude su presencia. Es por su presencia que estamos aquí. Amén. Es por su presencia, es por su gracia, es por la obra espiritual que Él hizo en cada uno de nosotros. Dele gloria, dele gracias al Señor. Amén. Solo Él es basta, solo es suficiente Él en nuestras vidas. Aleluya, gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, gracias Michael, gracias hermanos, porque son el instrumento que el Señor usa para que su presencia sea establecida en este lugar. Amén. Sin su presencia esto es un simple auditorio, no es nada valioso, pero con su presencia lo es todo. Amén. Dios te bendiga, bienvenido a esta casa, Centro Cristiano de Caracas, tu casa. De parte de los apóstoles Hernando y Fabiola de Brochero, quienes están ahorita predicando en otra iglesia aquí en Caracas. Me dieron la responsabilidad enorme de poder compartirles también esta palabra y de verdad que es un honor, es un privilegio, pero también un tremendo compromiso. Espero que ustedes puedan recibirla así como yo la recibí en mi corazón y fue de gran revelación para mi vida. Aún a pesar de que tenemos mucho tiempo o poco tiempo dentro de los caminos del Señor, siempre la palabra de Dios nos confronta. Siempre la palabra de Dios nos muestra algo distinto, algo nuevo, porque de eso se trata. Cuando escudriñamos más, un poquito más, nos damos cuenta de todas las cosas que Dios quiere decirnos en cada pasaje bíblico. Amén. Demos gracias al Señor. Puede tomar sus asientos. Aleluya. Ustedes saben que el apóstol nos ha estado predicando en este tiempo acerca de la gracia, ¿verdad? Acerca de la salvación por nuestros pecados. Y hoy quisiera, de alguna manera, que esta prédica, el Espíritu Santo nos inquiete a pedir perdón y a perdonar. Toda la Biblia trata acerca de la redención del hombre, trata acerca de eso, de redimirnos, de sacarnos de ese pecado, de perdonarnos ese pecado. ¿Verdad que sí? Lo hemos visto en las dispensaciones que hemos estado recibiendo en nuestras células. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Eso lo dice en un pasaje de Génesis, ¿verdad? Y lo más importante o el propósito por el cual Él te hizo a ti y a mí, a su imagen y semejanza, es para mantener comunicación contigo, para poder hablar contigo de tú a tú. Porque si no, entonces, ¿por qué no hizo a todos los animales igual? ¿Verdad que no?
Nos hizo solamente a nosotros a su imagen y semejanza. Entonces imagínense cuán importantes somos para el Señor. La palabra de Dios dice en el Salmo 8, del 5 al 6, que somos corona de su creación. Imagínense, es como que lo que al final de toda la creación, Dios le da ese valor, ese centro, es la corona. Dile a todo el que está a tu lado, escucha, eres la corona de la creación del Señor. Amén. Y vamos a leer ese pasaje que lo dice. Le has hecho poco menos que los ángeles, imagínense, y lo coronaste de gloria y de honra, está hablando de ti. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Amén. Es tremendo, ¿verdad?, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero hoy quiero inquietarte a que te preguntes, ¿cómo perdimos ese privilegio, esa comunión con Él? ¿Cómo nos separamos de Él? ¿Cómo dejamos de ser parte de esos privilegiados que el Señor había puesto encima de toda su creación? Ya lo conocemos, ¿verdad? En los pasajes de Génesis está, pero vamos a recordarlo. En Génesis 3, del 3 al 6, dice lo siguiente. Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. De él ni lo tocaréis para que no muráis. O sea, el Señor les dio un paraíso, ¿verdad? Donde había de todo, donde ellos tenían comunicación así con el Señor, como mi amigo, mi padre, mi hermano, una persona íntima, cercana a usted. Y le dio todas las facilidades en el huerto del Edén. Pero dijo, pero esto no lo vayas a hacer. No comas del árbol del bien y el mal. Hay una condición, ¿verdad?, para que tú puedas disfrutar de ese jardín del Edén. Y luego dice, entonces, el anterior, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, entonces no comeréis, ¿verdad? Ahora sí. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahí está algo que te dice, él le dijo, no, eso es mentira, no vas a morirte, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ya no eran semejantes a su imagen a él, ya lo eran, ¿verdad que sí? Primera mentira que la serpiente le dice a Eva. Entonces, quiero que meditemos un momentico. Siempre se nos ha dicho, ¿en qué fallaron ellos? ¿Por qué cayeron en pecado? Quiero que me lo digas. Si alguno puede decir lo que de alguna manera cree que es, desobedecieron, ¿verdad? Eso lo hemos escuchado. Ellos cayeron en pecado y perdieron la comunión del Señor porque desobedecieron. Pero hay algo antes de desobedecer. Hay algo antes. Escucharon a Satanás. No solamente querían ser como Dios. Oye, qué iglesia tan entendida. Pero miren, hay un pequeño detalle. Ellos escucharon a Satanás, querían ser como Dios, desobedecieron al Señor, pero hay algo importante. Dios les dijo que no comieran de ese árbol porque morirían. Y la serpiente le dijo, no, no vas a morir. Al contrario, vas a tener el dominio sobre la verdad, sobre el bien y el mal. ¿Qué fue lo que primero hicieron entonces ellos? ¿En qué fallaron? En que no le creyeron a Dios. Le creyeron más a la serpiente que a Dios. ¿Cuántas veces no te ha pasado a ti y a mí que crees más las mentiras del diablo que lo que Dios te está diciendo en su palabra? ¿Verdad? Porque la palabra dice, si crees en mí, como dice las escrituras, serás salvo. Amén. Solo si crees, no dice si obedeces, serás salvo. No. Dice si crees en mí. Amén. Entonces serás salvo. Dile al que está a tu lado, solo tienes que creer. Solo tienes que creer. Pero qué difícil es a veces creer en una persona.
¿No les ha pasado que a veces les cuesta creer hasta en el marido? ¿Verdad que sí? Que les cuesta creer hasta en los hijos, que les cuesta creer hasta a la mamá, al papá que nos da un buen consejo. Somos incrédulos por naturaleza. Y es por eso que el Señor lo primero que nos dice es que si crees, todo será posible, ¿verdad? Serás salvo. Yo sí creo en ti, mi amor. Así que no te asustes. Entonces, qué importante, ¿verdad? Ellos le creyeron más a la serpiente que a Dios y por eso, por consecuencia, desobedecieron. Amén. Entonces, ¿cuáles otros pecados tenía Adán y Eva? Porque ellos no solamente desobedecieron al Señor, no le creyeron a Él, porque recordemos que de allí viene toda la raíz del pecado, ¿verdad? Entonces tenemos que estar apercibidos, atentos, buscando la verdad dentro de la palabra. Y mira lo que dice luego en ese versículo en donde describe cómo la manzana o la fruta que veía Eva, dice que le era apetecible, que le vio que era buena para comérsela. El deseo de la carne, ya en ella había dejado soltar ese deseo. Cuando ya tú caes, empiezas a seguir cayendo. Porque el enemigo trata de eso, de enrollarte, de enredarte, de llevarte hasta el foso, para que tú seas su esclavo. Y dice que con el pensamiento ella se deleitó de esa fruta, no se la había comido todavía, ya estaba diciendo que era sabrosa. En eso está el pecado. Porque posiblemente a los hombres, por ejemplo, pueden ir por la calle y de repente ven un mujerón. Oye, tremenda mujer, ¿verdad? Y tal vez no se acordaron de su esposa. Pero eso no lo puedes evitar. Eso forma parte de lo que nos sucede porque estamos en el mundo, no estamos en el cielo todavía. Pero ¿en qué caemos en pecado? En que nosotros nos deleitamos con ver a esa mujer, imaginarnos todas las cosas que ustedes se pueden imaginar. Y también las mujeres, ¿verdad? Porque las mujeres no es que no somos ciegas todas y nada más vemos al marido. Amén. Entonces el pecado está en que tú te deleites en ese pensamiento, que tú te deleites en esa visión que estás haciendo, que tú te deleites en esa acción que tú estás haciendo que no agrada al Señor y que va en contra de Él, que va en contra de lo que su palabra dice que nosotros somos. Amén. Entonces, pero el hombre no se quedó atrás, ¿verdad que sí? También porque son dos, son una sola carne. Ambos el enemigo los arrastra en su debilidad. ¿Y qué fue lo que hizo él? Cuando vio que Eva cayó y se comió la fruta, ¿ustedes creen que él no sabía lo que le había dicho el Señor? Claro que se lo sabía. Estaba muy claro. Pero ¿qué él hizo él? También comió. ¿Ustedes creen que cuando Adán prefirió hacerle caso a su mujer y no a Dios, qué era lo que estaba cayendo? ¿En qué estaba cayendo él? En pecado, sí, pero ¿cuál de todos esos? En la desobediencia también él, ¿verdad? No cayó Eva sola porque los dos desobedecieron. Pero algo importante, en la idolatría. Él estaba idolatrando a su esposa porque la estaba poniendo por encima de Dios. ¿No nos ocurre a veces eso también a las mujeres? Que ponemos a nuestros maridos, a nuestros hijos, a nuestra madre por encima del Señor. Eso también es idolatría. No solamente prenderle velitas a los santos en esta Semana Mayor o Semana Santa. Amén. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque Él nos enseña, nos muestra en su palabra esas cosas. Otra cosa que quiero decirte, pero entonces, ¿cómo podemos volver a tener comunión con nuestro Padre y con nuestro Creador? ¿Cómo crees tú que nosotros podemos volver
¿verdad? A esa imagen y semejanza, a esa relación perfecta que teníamos con el Señor, en donde nos tratábamos, como les estaba diciendo, de tú a tú, ¿verdad? Como mi amigo, como mi papá. Y el apóstol Juan, antes de ir preso a la isla de Patmos, escribió una epístola, que es la primera, la segunda y la tercera epístola de Juan. Y dice que fue enviada a las iglesias, y no a una iglesia en particular, como tal vez las cartas o las epístolas de Pablo. Juan escribió esto ya en los últimos días antes de ir preso a esa isla de Patmos. Y dice que era por razón de que él estaba en Éfeso. Y era un lugar de idolatría en donde se estaba levantando el gnosticismo. Y él quería que esos nuevos creyentes estuvieran reafirmados en la verdad y no fueran arrastrados por esos predicadores, por esos profetas falsos. ¿No se parece algo a este tiempo? ¿Verdad que sí? Se parece a este tiempo. Entonces por eso es que esta epístola y toda la palabra de Dios es oportuna también para este tiempo. Y miren lo que dice en Juan, primera de Juan 1, del 3 al 10. Y luego vamos a leer primera de Juan 2, 1. En la versión Reina Valera dice lo siguiente: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es como el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Y decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla. Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y por último, en el primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Amén. Gloria a Dios por eso. En la primera parte, el Señor le muestra a Pablo. Él empieza este pasaje diciendo: yo lo he visto y lo he escuchado. O sea, no es un invento, no es algo que yo me imaginé, no es algo que a mí me parece. Es porque tengo la certeza de que lo que les voy a comunicar es importante. Porque viene de parte de Jesús. Porque Jesús lo compartió con ellos. Porque Juan, cuando estuvo con él andando, y lo conocemos como su discípulo amado, ¿verdad? Él lo escuchó de parte de Jesús. Entonces es importante lo que te quiero decir. Eso era lo que él estaba queriendo, llamar la atención. Así como yo quiero en este tiempo también llamar tu atención acerca de lo que el Señor quiso plasmar en esta palabra. Y dice entonces en la primera de Juan 1, del 7 al 8, y a veces, primera de Juan 1, del 5 al 6, perdón, a veces cuando leemos la palabra no entendemos, tenemos que volver otra vez a leerla, ¿verdad? ¿Les pasa? A mí también me pasa. Y busco otra versión y otra versión, y si todavía la otra también la leo. Pero trato de entender lo que el Señor me quiere decir. Amén. Y entonces primera de Juan 1, del 5 al 6, ¿qué significa eso? ¿Por qué dice que si Él está en luz y yo no estoy, entonces yo estoy en tinieblas? Simplemente porque si dices que eres de Él, si tú dices que tú le perteneces al Señor, tú tienes que estar en luz. Tú no puedes estar en oscuridad. Tú no puedes estar en tinieblas.
Tu sí tiene que ser siempre sí. Lo que tú piensas tiene que ser coherente con lo que tú dices. Y lo que tú dices tiene que ser coherente con lo que haces. Amén. Íntegro. Eso es no andar en tinieblas. Eso es andar en luz, porque Dios está dentro de ti. Y Él te ilumina, Él te muestra el camino, Él te muestra la verdad. Solo Jesús lo puede hacer. Amén. Entonces tienes que ver la vida de manera clara. No hay nada oscuro en ti. No hay nada oculto en lo que tú no puedas hablar. Porque tú estás en luz. Porque ya has sido tratada por el Señor. Quiero que allí donde tú estás, examínate. Permite que el Espíritu Santo te muestre. A veces nosotros vamos por la vida corriendo y no nos damos cuenta cuántas mentiras nos ha metido el diablo en la cabeza y cuánto tiempo hemos vivido con esa mentira. Cuánto tiempo le hemos creído más a Él que a Dios. Y eso nos aparta de Él. Cada vez nos separamos más de Él. Incluso si usted le pasa con alguna persona que está cerca suyo, con su hijo, con su mamá, con su esposo, se puede dar cuenta que en la medida en que usted deja de tener comunicación con esa persona, llega un momento que usted no tiene nada en común con esa persona. A mí me pasaba. Yo decía, no, esto no se lo voy a decir a Dilio para que no se ponga bravo. Y no estoy haciendo nada malo. Esto tampoco se lo voy a decir para que no se ponga triste. Esto tampoco se va a decir porque imagínate, se va a poner furioso. Y nosotros hacemos lo mismo. No confesamos al Señor. Padre, estoy triste. Padre, volví a caer. Padre, estoy angustiada. Usted nada más va, Señor, quiero esto, la casa, el carro, el perro, la gallina, necesito la cama. ¿Usted cree que eso es lo más importante que necesitamos de Dios? Diga no. Amén. Como dice la canción que me encantó, la adoración. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Dele un aplauso al Señor por eso. Entonces luego en 1 de Juan 1, del 7 al 8, pudiera ser confuso para ti y para mí. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión uno con otros. Y la sangre de Jesucristo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquí hay dos connotaciones. Cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor o cuando no hemos llegado a los caminos del Señor, podemos decir, no, pero es que para qué yo necesito a Dios y yo no peco, yo no hago nada malo, yo hago todo bien, hasta ayudo a la gente. ¿No se han encontrado con ese tipo de personas? ¿Verdad que sí? Y a veces nos pasa hasta a nosotros porque el enemigo dice, no, estás limpio. El enemigo que dice que estás limpio. Limpio no sé de qué, si del bolsillo, pero no del espíritu, ¿verdad? Porque la palabra dice que todos hemos pecado. Y que si decimos que no hemos pecado, no le estamos diciendo la verdad, estamos diciendo mentira. ¿Por qué digo yo esto? Porque aquel que dice que no está en pecado, está diciendo que no necesita a Cristo. Dile al que está a tu lado, el que dice que no tiene pecado, está diciendo que no necesita a Cristo. Porque Él vino para salvación de pecados. ¿No es así? ¿Ustedes creen que sí, Dios hizo milagros y Él venía a sanarnos, a restaurar, a todas esas cosas, para que los ciegos vieran, para que los cojos andaran? Sí, Él hizo milagros, pero principalmente Él vino a ti para salvarte de esa condenación eterna que teníamos por haber caído en pecado, por haberle creído más al diablo que al Señor. Entonces, estás diciendo que simplemente no necesitas de Cristo en tu vida. Estás diciendo simplemente que su salvación fue en vano. Tremendo, ¿verdad? Eso podemos aceptárselo a aquellos que
todavía no han sido tocados por la palabra de Dios. Pero tú y yo, que estamos en este lugar, sé que en algún momento el Señor te ha revelado, el Señor te ha tocado a través de su Espíritu y te ha mostrado su verdad. Y tú has creído en esa salvación. Pero ¿qué pasa entonces con aquellos que ya hemos creído? Miren lo que dice la Escritura. En 1 de Juan 2:1, cuando dice hijitos míos, ¿se acuerdan? Ya es así como que Juan dice, oye, pero por favor, entiéndelo. Hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces es posible que yo te exhorte, que la pastora te exhorte, que el pastor te exhorte, que tu líder te exhorte acerca de algo que tú puedas estar haciendo mal porque el Espíritu se lo ha revelado, ¿verdad? Pero si en tu espíritu tú no has tenido esa revelación, esa conciencia, como nos decía el apóstol, de que tú caíste en pecado, de que estás haciendo algo malo, tú lo vas a tomar como un simple consejo, ¿verdad? ¿Cuántas veces no te han dicho a ti, pero mira, deja el café? Yo me la paso en eso en la consulta de ginecología. No tomes tanto café, eso produce osteoporosis, hipertensión arterial, cálculos renales. Ay, ¿verdad? Y vienen al año siguiente. ¿Cuántas casas de café te toman? No, yo me hice un termito así como este. Y me lo voy tomando poquito a poco durante todo el día. Entonces, no sirve de nada que yo te exhorte, ¿verdad? Si tú no has sido revelado en tu corazón, en tu conciencia, de que esto no le agrada a Dios, porque estás atentando contra tu templo. Entonces, cada uno de nosotros estamos siendo tratados por el Espíritu Santo. Tal vez a mí no me revela esto porque a mí no me gusta tanto el café, ¿verdad? Tal vez a ti tampoco te lo revela porque, bueno, a ti te gusta más el chocolate, no sé. Pero a cada uno de nosotros, porque así es de hermoso el Espíritu Santo, de delicado el Espíritu Santo, te va a revelar en tu conciencia qué es lo que a Dios no le agrada, qué es lo que has hecho en contra de Él y que debes dejar. Amén. Denle un aplauso al Señor por eso. Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno. Y por eso a Él le damos toda la gloria y toda la honra. Juan 16, del 7 al 8, dice lo siguiente. Juan 16, del 7 al 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Pero si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces usted no es la que va a convencer al vecino, ni a su esposo, ni a su mamá, ni a nadie de su pecado. ¿Quién es entonces? El Espíritu Santo. Amén. Qué hermoso es, ¿verdad? Entonces, si el Espíritu Santo te lo revela, no tenga dudas de que usted va a estar convencido. Sin embargo, el apóstol nos predicaba y nos decía que no invalides ni ignores tu conciencia. A veces lo sabemos, el Espíritu no lo reveló y sin embargo nosotros decidimos no escuchar, no ver, seguir adelante. Y ahí es cuando nosotros practicamos el pecado. Ahí es cuando tú te haces consciente de que estás yendo en contra del Señor una y otra vez. A ti te dice el Señor, no peques más, no practiques el pecado, porque ya a ti se te fue revelado esa verdad. Amén. Dele gracias al Señor por eso. Aleluya. A veces cuando nos dicen las cosas feas, pues no nos gusta mucho. Pero me conformo con que usted medite en la palabra. Porque es el Espíritu Santo el que está obrando en ti y en mí. Amén. Entonces, mira lo que dice
el pasaje de Primera de Juan 1:3. Primera de Juan 1:3 dice, y cuando Él venga, no, ese no es. Ok, aquí. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces ya entendemos que no se trata de cuánto a mí me aconsejen y me aconsejen y me aconsejen, sino de cuánto tú tengas de su espíritu para tener esa iluminación que Dios quiere dar a tu vida. Y por eso lo que tenemos que tener es a Dios en nuestro corazón. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Es porque la esencia de Dios está en ti. Y por ello, Dios no peca, ¿verdad que no? Entonces tú tampoco lo vas a hacer. Entonces en la medida en que la simiente del Señor esté en ti, el pecado no va a morar en ti. Amén. Gloria a Dios. Dice, si tenemos una naturaleza de pecado y la concupiscencia nos hace caer en pecado, entonces nosotros podemos decir que hemos dado, como quien dice, rienda suelta al deseo, al deleite en el deseo. Eso es por lo cual nosotros caemos en pecado. Mire lo que dice Santiago 1:15. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. ¿Qué significa concupiscencia? Concupiscencia se refiere al deseo intenso de obtener placer. Por nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros podemos sentir ese deseo intenso de sentir placer por cualquier cosa, por robar, por tomar hábitos, droga, alcohol, por incluso entrar en murmuración. Nos gusta, puede ser que te guste eso y tú sientas ese deseo intenso dentro de ti, esa es tu naturaleza pecaminosa, esa es la concupiscencia dentro de ti. Pero así que si te deleitas en ese pensamiento, en lo que estás viendo o en lo que estás haciendo, es cuando caes en pecado. Y dice la palabra en Santiago, ¿verdad? Que dice, entonces la concupiscencia, después que has concebido, o sea, después que tú le diste largas, ¿verdad? A eso, da luz al pecado. Eso no es de una vez que tú caíste. Porque ¿cómo tú puedes ir entonces por la calle, como les decía yo hace un rato, para no ver a ese hombre o a esa mujer o esa propaganda, no sé? Tú vas a ir así. Te puedes caer, ¿verdad? ¿Es así o no? Cierto, ¿verdad? Y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Su palabra es clara, hermanos. No le agreguemos cosas que no tiene la palabra. No acusemos al hermano de aquello que aún no es pecado. Porque entonces lo vas a dejar caer en la culpa. Y eso es tan peligroso como el pecado. Amén. ¿Por qué? Como puedes evitar ver algo, pero si puedes evitarlo, ¿verdad? Puedes evitar deleitarse en eso que al Señor no le agrada. ¿Verdad que sí? Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aplicar esto que hemos estado aprendiendo? El Espíritu Santo, como les dije, va a ir tratando con cada uno de nosotros. Y si, por ejemplo, lo que más impide que tú tengas comunión con Él es que a ti te gusta la bebida y emborracharte, es lo primero que el Señor te va a revelar a ti, para que tú lo dejes. Si a ti te gusta caerle a palo a la mujer,
Es lo primero que el Espíritu Santo te va a revelar a ti para que tú arregles esa situación y puedas tener comunión con Él. Entonces, a cada uno nos va a revelar algo distinto, pero es algo en lo que tenemos que ser libres para poder volver a tener esa comunión con el Señor. Amén. Si te pasas reclamando y peleando con el esposo, eso es lo primero que te va a mostrar el Señor. Y en estos días fuimos a visitar a unos amigos en donde el esposo estaba enfermo. Y recuerdo que en lo que fuimos, él no había hablado en varios días. Estaba con una depresión, con una ansiedad. Y cuando llegamos, dice la esposa que él empezó a hablar, que no decía palabras, que tenía 3 días, 4 días, 5 días que no hablaba nada. Y sin embargo, en ese momento empezó a hablar, agarró el teléfono, conversó por lo menos algo. Y después nos decía la esposa, no, pero ya, déjenlo tranquilo, que entonces después cuando usted se vaya me la voy a tener que calar, soy yo. Y recuerdo tanto que un amigo de ellos que estaba ahí le dijo, pero comadre, usted cuando se casó el cura no le dijo a usted en lo bueno y en lo malo, en la tristeza y en la alegría, o en la pobreza y en la riqueza. Y yo le digo, y le falta uno, en la salud y en la enfermedad. Nos gusta solamente lo que nos conviene, pero usted no sabe cuántas cosas el Señor le revela a usted en medio de la dificultad. Usted no sabe cuánto su amor crece, porque eso es Dios. Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios es amoroso. Y en medio de nuestra dificultad Él nos trata con amor, con delicadeza, nos envuelve con sus lazos de amor. Si usted en ese tiempo, en ese momento busca del Señor, está al lado de esa persona que necesita de usted, muchas cosas van a mejorar. Muchas cosas van a tomar el orden del Señor. Amén. Muchas cosas Dios te va a revelar, incluso de esa persona que tal vez tú no soportas, que tal vez tú no toleras. Pero por tu deseo de agradar a Dios y permanecer allí y tener la misericordia que Él tiene por ti y por mí, Él también va a tener misericordia contigo. Él también va a perdonarte, que no lo soportes a esa persona. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Oh, Dios es bueno. Oh, gracias al Señor. Y les digo esto porque en Romanos 14, 23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Eso está en Romanos 14, 23. Y discúlpenme un momentico. Cuando usted llega a los caminos del Señor, usted es así, pequeñito, ¿verdad? Como un niño. Y puede que ese vestido que Dios te puso de salvación te quede grande. Pero tú vas a ir creciendo hasta la estatura de Cristo. Y ese traje te va a quedar bien. Ese es el proceso que el Señor quiere que se cumpla en ti y en mí. Amén. No te quedes con tu antigua naturaleza. No te quedes con tu antigua naturaleza ya. Renuncia a ella. Pero ¿cuántas veces nosotros decimos, no, pero es que yo no puedo perdonar? Él me hirió demasiado. Ah, bueno, entonces tú prefieres tener la herida abierta, sangrando todo el tiempo, a que Jesús venga y te ponga una curita, te ponga un vendaje. Es allí cuando tú no le crees al Señor. Es allí cuando tú no eres liberado de la falta de perdón, del rechazo, de las heridas que han proferido sobre ti.
Todos los días, hermanos, yo tengo que perdonar algo que me ha herido. Una palabra, una acción. Todos los días tengo que llevarlo a la cruz. Porque si no, yo estuviera toda herida. Yo decidí ponerme el traje y aun cuando todavía me queda grande, yo le creo a mi Dios. Él me está sanando, Él me está liberando, Él me está restaurando. Amén. Reciba la sangre de Cristo, reciba el sacrificio que el Señor hizo por ti y por mí en la cruz. Usted no está delirando, usted no está loco ni loca, usted ha creído en la verdad. Amén. Usted ha creído en la verdad de Cristo. Y es por eso que imagínense la estatura a la cual había llegado Pablo. Cuando yo leo este pasaje tremendo, él dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Yo no he llegado a esa estatura. Yo no lo hago todo por fe. Y es que en la medida en que usted va superando algo, el Espíritu Santo le va a mostrar otra cosa. Y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Pero si usted no cree que Él le puede limpiar, ¿cómo lo va a hacer? Primero tenemos que aceptar la salvación del Señor. Y me dolió mucho una vez que estuve leyendo un libro y decía que la iglesia está llena de personas que aún no han sido salvadas. Eso me conmovió, pero ahora lo entiendo. A veces estamos en la iglesia y sabemos que Dios es un Dios de milagros y lo buscamos como eso, por lo que Él hace, pero no por lo que Él es. Él es nuestro Salvador. El milagro más grande que Él ha hecho por ti y por mí es salvarnos del pecado, es limpiarnos con su sangre. Ya, deja de acusarte. El que te acusa no es Dios. El que te acusa es el enemigo. Amén. Acepta el perdón que Dios te ha dado. ¿Cuántas veces yo no he tenido en la consulta de ginecología mujeres que han abortado cuando estuvieron en el mundo y todavía no aceptan haber sido perdonados por el Señor por eso? Todavía dicen, yo no soy digna. Yo sé que Dios no me puede perdonar eso. Eso fue muy feo lo que yo hice. Pues sí te puede perdonar. Es más, ya lo hizo. Ya Él no se acuerda de eso que hiciste. Amén. Tienes que creer, iglesia. Tienes que creer lo que dice la palabra. Después que tú creas, como dice la palabra, los mandamientos no te van a hacer gravosos. Porque la esencia de Dios va a estar en ti y no te va a costar nada obedecerle. Ahí esa es la consecuencia. No es lo primero que tú tienes que hacer. Primero tienes que creerle. Amén. Creerle a Él, y la única forma de que tenemos para creerle a Él es teniendo intimidad con Él, teniendo comunión con Él, escuchando su palabra, adorándole todos los días, poniendo ante Él todas las cosas que tú vayas haciendo. En esa medida lo vas a ir conociendo. Es tan sencillo. Lo vas a ir conociendo, pero a veces ¿cuánto nos cuesta leer la palabra? ¿Cuánto nos cuesta meditar? Cada versículo que compartimos aquí en célula, anótenlo, porque eso se olvida. Anótenlo y en su casa vuelven a meditar sobre ello. O si les gusta más, bueno, véanlo el próximo domingo por YouTube. Pero sigan meditando en la palabra y sigan meditando porque el Espíritu Santo le va a seguir revelando. A mí me pasó eso. El primer encuentro con Dios que yo tuve en esta iglesia. Yo llegué igual como llegan esas personas, pero yo no tengo pecado. Sí, yo vengo a un encuentro con el Señor, pero yo no tengo nada que arrepentirme. Yo hago cosas buenas. Hasta que el Espíritu Santo en su misericordia me mostró aquello que me acusaba. El que te acusa no es el Dios, ¿verdad? Te acusa es el diablo. Aquello que me acusaba y cargaba en mí la culpa.
Esa culpa no me dejaba que me pusiera el traje que el Señor me había dado al salvarme. Yo no me sentía digna. Cuando me dijeron que con uno de los clavos Él me liberó de aquello que me acusaba. No importa si tú lo comprendes o no lo comprendes de esa manera, pero yo lo recibí en mi espíritu y entendí que el sacrificio que Jesús había hecho por mí me había hecho libre del pecado que yo había cometido y que ya no era culpable. No se imaginan la lloradera que yo puse en esa clase. Era una simple clase de la Universidad de la Vida. No estábamos en encuentro, pero ya el Señor me estaba revelando la cruz. Amén. Si usted realmente ha venido a este lugar para ser sanado, para ser liberado, para buscar dirección del Señor, porque estoy segura que no hay carga más grande que esa. La culpa, el pecado duele, el pecado no permite que avances. Este es el momento, este es el tiempo de que permitas que el Espíritu Santo te muestre, para que tú puedas pedir perdón, para que tú puedas perdonar y así ser libre. Amén. No hay ninguna enfermedad, amados. El Señor dice que por sus llagas nosotros fuimos libres. Y no solamente libres de las enfermedades, sino libres de pecado, porque en el contexto de ese pasaje lo muestra. Entonces no aceptes solamente la sanidad física, acepta también la sanidad del alma, acepta la sanidad de tu pecado, la liberación de tu pecado. Amén. Denle un aplauso a Dios por eso. Solamente Él es capaz de hacer estas cosas por ti y por mí. Amén. Gloria a Dios por eso. Entonces, vamos a meditar en las tres cosas que hemos estado hablando. Primero, necesitamos creer en Jesucristo. Solo Él es el camino, la verdad y la vida. Necesitas creer primero. Segundo, necesitamos reconocer nuestros pecados y aceptar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Si tú no aceptas eso, no vas a ser libre, hija. No vas a ser libre, amado. Es posible que Dios en su misericordia haga milagros en tu casa, en tu familia, provisión, sanidad, pero tú no vas a ser restaurado. Tú todavía no te has puesto el traje. Amén. Y tercero, tienes que renunciar a esa naturaleza pecaminosa. Si tú aún no crees que practicamos el pecado, no has renunciado a esa naturaleza pecaminosa. A veces el orgullo no nos permite renunciar a ella. No, pero es que el dolor es tan grande que yo no puedo olvidar eso. Bueno, ahí permanecerás sin recibir el mayor milagro que Jesús hizo por ti. Salvarte de ese rechazo, de esa herida. Estás diciéndole a Jesús, no necesito de tu sacrificio. No creo en lo que tú hiciste por mí en la cruz. Eso es lo que estás haciendo. Entonces no trates de invalidar o silenciar tu conciencia. Nos los enseñaba nuestro apóstol, ¿verdad? Qué sabiduría tan grande la que el Señor le ha dado a nuestro apóstol, ¿verdad? Él nos ha ido llevando así con toda su paciencia, con toda su sabiduría, con todas estas enseñanzas. Y lo que hacía era meditar en todo eso que Él nos ha enseñado. Y qué lindo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo sigue obrando en nuestra vida. Amén. Filipenses 3, del 12 al 14. Este pasaje es hermoso y lo dice Pablo. ¿Ustedes se acuerdan que Pablo era ese que perseguía a los cristianos? Que era aquel que los quería matar. No era ningún santo, ¿verdad que no? ¿Y ustedes vieron en lo que él se convirtió? Porque los planes del Señor no se cambian. El Señor dijo, instrumento escogido me es este. Amén. Usted es un instrumento escogido por el Señor. Instrumento escogido me eres tú, me eres tú. Para llevar mi evangelio. Amén. Entonces,
Si tú eres un instrumento escogido y ya tienes conciencia de eso. Mira lo que decía Pablo en esa epístola de Filipenses, dice, no quiero decir que lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Dígale al que está a su lado, dejo lo que está atrás y avanzo, sigo adelante con mi Cristo Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor. Oh, Dios es grande. Dios es poderoso. Solo Él hace estas cosas por ti y por mí. Amén. Y por último vamos a leer el Salmo 16:11. Salmo 16:11. Dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿En dónde hay plenitud de gozo? ¿Se acuerdan que cuando empezamos a leer el pasaje de primera de Juan 1, cuando él empezó en el 3, que decía, amados, les digo estas cosas porque lo he oído, porque lo he visto, y si ustedes escuchan todo lo que les acabo de decir, pues ustedes vivirán en gozo. Y terminamos igual. La única forma de que nosotros podamos tener gozo, que podamos tener paz, es aceptando el sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Es lo único que nos libera. Si no, usted va a vivir su vida como que si se hubiese robado algo y está huyendo. Todo el tiempo está corriendo porque lo están persiguiendo, porque lo están acusando. ¿Qué prefiere? Que lo viva acusando el vecino, el enemigo, porque el enemigo usa a las demás personas para hacerlo. ¿Verdad que sí? Hasta nuestros hijos. El enemigo los usa para acusarnos o para herirnos. Usted decide. Diga ya no más. Renuncio en el nombre de Jesús a todo aquello que me ataba al pasado. Soy libre por su palabra, por su sangre preciosa. Acepto el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Dele gracias al Señor por eso. Dios es bueno. Vamos a levantarnos y vamos a orar. Hoy en esta mañana el Señor ha sido bueno. Su misericordia nos ha alcanzado como cada vez que nosotros podemos ver sus manos en nuestra vida. Él está allí, hermanos. Él está allí. Él es suficiente. No necesitamos a nadie más. No necesitamos hacer nada, como decía el apóstol. Solo creer. Usted no tiene que caer en ningún ritual. Usted no tiene que hacer ninguna caminata como hacen en estos días, vestidos de morado, para poder llegar y recibir perdón. Usted no tiene que pagar penitencia, nada de eso. Solamente tiene que creer. Amén. Solo tiene que creer. A veces cuánto nos cuesta. Creemos en los milagros de Jesús. Creemos que Él nos puede sanar. Creemos que Él puede darnos la provisión. Creemos que Él puede hacer tantas cosas. Pero no hemos creído en que Él nos ha salvado del pecado. No hemos creído aún que todavía hay cosas que tenemos que sanar. No sabemos, no creemos que Él lo puede hacer. Preferimos quedarnos con nuestro dolor, con nuestra indignación, y levantamos argumentos y argumentos y argumentos hasta que llega un punto que el enemigo nos ciega completamente. Tú puedes romper ese velo que está en tu vida. Tú puedes quitarte las vendas de tus ojos. Cuando usted ve a alguien que está en esa condición, ore por él para que el Señor quite las vendas de sus ojos.
Ore por él para que el Señor vuelva a mostrarle la revelación de que ella tiene libre acceso al trono de la gracia. No pelee con el enemigo. Recurra al Espíritu Santo. Usted no tiene nada que pelear con el enemigo. Él ya fue vencido. Amén. Dígalo, él ya fue vencido. Lo que tienes es que buscar del Espíritu Santo. Solo Él nos convence. Solo Él nos libera. Solo Él a través de nuestra conciencia nos muestra cómo hacerlo. ¿A qué tenemos que renunciar? ¿Qué tenemos que llevar a la cruz? Amén. No hay nada, hermano. No hay nada más valioso que sentirse libre. No hay nada. Mientras callé se envejecieron mis huesos. Mientras oculté mi pecado. ¿Cuántas personas no hay que están enfermas a causa de que han mantenido algo oculto? Este es el tiempo de que tú vivas en la luz. Porque Dios está en ti y Él es luz. En ti no hay nada de oscuridad. En ti no hay tinieblas. Amén. Créelo. Dios está en medio de ti. Amén. Créelo, amado. Créelo. Es lo más hermoso, lo más grande que Dios nos ha dado. Oh, aleluya. Gracias, hermano. Dios es bueno. Oh, gracias, Señor. Oh, aleluya. Reconocer nuestro pecado nos libera. Cierre sus ojos allí y levante sus manos. Adore al Señor, porque tú has obtenido libertad en Él. Amén. Ya nada te acusa. No aceptes la acusación del enemigo. Tú no estás confundido. Tú no tienes ninguna enfermedad mental. Tú le has creído a Dios. Y aunque para el mundo sea locura, para Dios no lo es. Amén. Estamos aferrados a nuestro Dios. Cuando estamos en pecado no tienes comunión con el Señor. Te cuesta entender la palabra. Pones tinieblas a la luz del Evangelio. Te pones vendas en los ojos. Y lo que Dios te está diciendo no lo escuchas, no lo entiendes. Pero si vas ante una actitud de humildad, de humillación ante el Señor, reconociendo que has pecado, reconociendo que has estado en tinieblas y que por eso no logras ver la luz. Oh, aleluya. Dios va a estar contigo. Él va a ser tu luz. Él va a ser tu luz. Él te va a mostrarte. Él va a mostrarte tu pecado. Él va a mostrar aquello que te ha apartado de Él. Él va a mostrarte aquello que ha impedido que tú puedas tener verdadera libertad en Él. Amén. No te conformes solamente en conocerle por sus milagros. No te conformes con eso. Puedes ser salvado. Puedes ser liberado de la ruina, de la escasez. Todo lo llevó a Él en la cruz del Calvario. Amén. No aceptes las mentiras del enemigo. Oh Dios, gracias. El Salmo 139 del 23 al 24 dice esto: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Examíname, dile allí donde tú estás: examíname, oh Dios. Examíname, oh Dios. Oh Dios, examíname, muéstrame, muéstrame qué estoy poniendo como argumento. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad. Ve si hay en mi camino de perversidad. Permite que el enemigo pueda soltarte, pero tú tienes que decidirlo. Amén. Dios está contigo. No vas a estar solo, no tengas temor. No vas a volver a caer. No estás hecho para practicar el pecado cuando la luz de Cristo está en ti. Amén. Oh, aleluya. Renuncia a vivir en la mentira. Hoy vivimos bajo la verdad de la palabra de Dios. Vives en el nuevo pacto. Crees en la promesa de que Jesús murió por ti y por mí en la
la cruz del Calvario, que Él perdonó nuestros pecados, que Él restableció esa comunión entre Él y nosotros. Cree en Jesucristo como tu mediador. Amén. Si por alguna razón te ha costado creer, si todavía crees que necesitas recibir esa porción de fe, que necesitas recibir del Espíritu Santo, permite que el Señor obre en ti. Si quieres pasar adelante, puedes hacerlo. Si quieres permanecer allí, puedes hacerlo, pero quiero que permitas que el Espíritu Santo obre en tu vida, para que verdaderamente puedas ser libre. Amén. Confiésalo, quiero ser libre. Dilo allí donde tú estás. Quiero ser libre. Amén. Anhela vivir en la plenitud de Dios. Lo tienes a Él. Amén. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Adórale. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de Aleluya. ti, nada deseo, Señor. Aleluya. Alaba al Señor, alábale. Lo Con tengo todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Alábale, iglesia. Alábale. Hoy es día de libertad para la iglesia. Hoy es día de salvación. Hoy es día de sanidad. Hoy es día de perdón en esta iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor, el único, el Salvador, el eterno, el Cristo, nuestro Señor, nuestra gracia, nuestra redención en Él. Aleluya. Aleluya. mi tesoro. Fuera de ti, nada Aleluya. deseo, Señor. Suelta, 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 suelta. Suelta lo que tienes, iglesia, que no te pertenece. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Fuera de ti, No es tuyo, iglesia, no es tuyo. Señor. Tú estás lleno de gracia, estás llena de luz, Lo tengo todo. estás llena del Espíritu Santo de Dios. Mi tesoro. Gózate, iglesia, Fuera de gózate. ti, nada Suelta la deseo, culpa, Señor. suelta la culpa y recibe el perdón. Si te tengo a Recibe el ti, perdón en esta hora. tengo todo. Mi Recibe amado, perdón en esta hora. mi En el nombre de tesoro. Jesús. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Si te tengo a ti, lo tengo Toda todo. culpa sale ahora en el nombre de Cristo Jesús. Mi tesoro, fuera de ti, Toda culpa se va en el nombre de Cristo Jesús. Y la gracia, la gracia, la gracia que es Cristo Jesús en nosotros, rompe todo yugo. La gracia derramó el Espíritu Santo sobre su iglesia, la iglesia de Cristo. Y donde está el Espíritu de Dios, amada iglesia, hay libertad. Hay libertad. si te tengo a ti, Hay libertad. Hay libertad. Se rompen cadenas. Se rompen los yugos. Se rompe toda herencia de maldición. Es cortada en esta hora por el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Consumado es, dijo el Señor. La obra de Cristo en ti, amada iglesia,
está garantizada. Levante su mano y diga conmigo: la obra de Cristo en mi vida y en la vida de mi familia está garantizada, amada iglesia. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. 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 Oh, gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, gracias, Señor. A tus brazos de amor. Adórale, iglesia, adórale y dale gracias por la palabra que hemos recibido, por la palabra que ha venido a esta iglesia a través de nuestros apóstoles. Oh, gracias, Espíritu Santo. Toda la gloria, toda la honra sea para ti, Señor, por los siglos de los siglos. Oh, gracias, Espíritu Santo, por traer convencimiento a tu iglesia. Primeramente de pecado, de justicia y de juicio. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Oh, gloria a ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Yo quiero decirte algo, iglesia, de parte de Dios. Y no acostumbro a hacer esto, pero el Señor me hacía sentir que tenía que decirle a ustedes que ustedes deben estar convencidos de que Él nos ama. No dudes, iglesia. No dudes. No es el amor de un ser humano. No es el amor de un ser humano imperfecto. Es el amor de Cristo. Es el amor de Dios. Amén, iglesia. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Allí donde estás, yo quisiera ver la mano levantada de aquellos que vienen por primera vez. ¿Quién vino hoy por primera vez a visitarnos? Vamos a hacer otra cosa en este mover y en este sentir del Espíritu. Vamos a hacer una oración todos juntos. Y los hermanos que vinieron por primera vez, les agradezco que pasen acá, por favor, acá adelante para conocerles. Y la iglesia, como hermanos, vamos a darles a ellos la bienvenida. Bienvenida, hermana. Bienvenido, hermano. Los victoriosos del día de hoy. Aquí viene otra victoriosa, otra ganadora. Ganadora de la gracia y del favor de Cristo. Vamos a hacer algo más. Vamos a repetir esta oración desde el fondo de nuestro corazón, como si fuera primera vez que la vamos a hacer, y lo apoyamos también a ellos. Esta es la oración más importante. Es la oración por la cual la gracia se activa. Es la oración por la cual Cristo viene a morar en nosotros. Repitan conmigo, por favor. Señor Jesús, hoy te pido perdón por todos mis pecados. Recibo tu naturaleza en mi vida. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. A partir de hoy te seguiré. Lléname de tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Amados hermanos, recién que nos visitan hoy, nuestros apóstoles les dan la bienvenida.
Ellos no están aquí hoy, están haciendo su obra en el interior del país, pero les envían también su bienvenida. Vamos a seguir allá, aquella hermana que tiene el cartel de bienvenida, para tomar notas de sus datos y permanecer en contacto con ustedes. Amén. ¿Quieren que les diga algo? Todos los que estamos aquí, mi amada hermana, un día estuvimos allí y el Señor transformó nuestra vida. Créanlo, a partir de hoy la bendición de Dios no se apartará de la vida de ninguno de ustedes. Lo seguirá todos los días de su vida. Y no solamente a ustedes, sino a sus familias también. Amén. Que Dios les bendiga. Adelante.